Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio. Y yo soy Maite. Hoy los queremos invitar a este primer capítulo de Por la Ruta del Tren. Visitaremos la estación de Coihue, ubicada en la región del Biobío, en la comuna de Negrete. Quédense con nosotros a disfrutar de esta maravillosa aventura. La estación de Coihue es un lugar emblemático que evoca recuerdos de una época dorada. Construida en 1878 como parte del ferrocarril Talcahuano-Chillán y Angol, fue testigo del progreso y la conexión en la zona. Se convirtió en un punto clave para el transporte de carga y pasajeros. Durante el siglo XX, la estación fue un punto de encuentro para la comunidad, con oficinas de correo, telégrafo y una escuela. Además, el 1 de junio de 1889, el presidente José Manuel Balmaceda anunció en su discurso de apertura del Congreso Nacional el interés que tenía su gobierno de construir un ferrocarril entre Coihue y Nacimiento. El 11 de septiembre de ese mismo año es aprobado el presupuesto para la construcción de este ramal. En el 2003, su edificio fue restaurado para la inauguración del servicio Terrasur Temuco, aunque actualmente no presta servicios de pasajeros. Sigue siendo utilizada para carga y maniobras ferroviarias. Así nos cuenta don Héctor Contreras Moraga, un ex ferroviario que trabajó en estas dependencias. Yo ingresé a la empresa el año 1986, 5 de mayo exactamente, como guarda cruzada. Fue mi primer trabajo. Pero apenas se me presentó el momento de poder ascender, lo hice. Rendí mis exámenes correspondientes y llegué a ser movilizador nocturno de esta estación por varios años. Bueno, al principio fue todo nuevo para mí, aprender todo lo que aprendí y en poco tiempo asumir un trabajo con mucho más responsabilidad que siendo guardacruzada, que también nos deja tener un valor, el cuidar de los vehículos que transitaban en ese tiempo, que eran muchos. El año 86 por aquí, que teníamos solo ese paso habilitado, y como digo, ya el año 94 ascendí a movilizador, que duró hasta el 2008, cuando yo renuncié a mi cargo, ¿cierto? Y me retiré de la empresa. Aunque ha sufrido daños por el terremoto del 2010, sigue en pie como un testimonio de la rica historia ferroviaria de la región. El sonido de las gigantes locomotoras a vapor y la actividad frenética que una vez definieron a esta pequeña pero significativa estación ferroviaria en el sur de Chile aún resuena en la memoria de su gente. Seguimos en la búsqueda de testigos que vivieron el antiguo paso de estos trenes por estas vías llenas de recuerdos. Nos dirigimos a la casa de Don Luis, uno de los ferroviarios más antiguos de este lugar. Entré a ferrocarril el año en noviembre de 1977. Trabajé en ferrocarril como cambiador primero, después diurno primero, después como cambiador nocturno, después como se llama en ese tiempo como guardamovilizador. Entonces trabajando aquí, porque en ese tiempo, como les digo, era muy importante ferrocarriles a través de todo Chile, porque no estaban los medios de terrestres. Entonces tenía una importancia única. Ferrocarriles se movilizaba tanto la carga como pasajeros para. Aquí en el día, por ejemplo, teníamos 4 trenes ordinarios, que eran los que cruzaban precisamente aquí, que era de Temuco a Puerto Montt, y el otro de Temuco a Concepción, a Talcahuano prácticamente. Precisamente los trenes de día cruzaban aquí porque aquí se hacía el transbordo entre las estaciones de Nacimiento y Mulchen, que corría el tren de Mulchen 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, igual a Nacimiento, tirando coches
de ferrocarril y carros de carga, pues, tanto de cereales como de ganado. Sí. Sí, todo llegaba aquí. Aquí había un cambio de locomotoras, había una tornamesa que se llamaban, donde se invertían las locomotoras, y eso se hacía todo manual en ese tiempo. Todavía no había electrificación, no había nada, todo era las máquinas a vapor. Había aquí como una carbonera que se llamaba. Ahí llegaban carros con carbón, se vaciaban y de ahí se iban cargando las locomotoras. Habían grifos de agua, estanques grandes donde las locomotoras cargaban agua, tanto de pasajeros como de carga. La estación de Coihue es más que un simple lugar, es un símbolo de la identidad y el patrimonio de la comunidad local. Su historia y significado trascienden su función original, representando la conexión entre las personas y el territorio. Aquí en esta era la caja del encarbonador que vivía aquí. Entonces, la carbonera estaba ahí donde está la caja de alto. Donde está la caja de alto. Vamos a avanzar por el otro lado para mostrarle bien dónde era la carbonera, y le voy a mostrar dónde estaba la tornamesa. En esta casa estaba la tornamesa, un sector grande, avanzada, ahí entraba y esa se daba vuelta a mano nomás. La locomotora subía arriba y se metía y salía vuelta para el otro lado. Nuestro patrimonio ferroviario chileno es un tesoro invaluable que refleja la historia, la cultura y la identidad de Chile. Desde la construcción del primer ferrocarril en nuestro país, el sistema ferroviario ha sido un motor de desarrollo y crecimiento. Estos bienes patrimoniales no solo son importantes por su valor histórico, sino también por su arquitectura, diseño y tecnología. Sin embargo, nuestro patrimonio enfrenta desafíos importantes como la falta de mantenimiento, la destrucción y el abandono. Es importante preservar y proteger, no solo por su valor histórico y cultural, sino también por su potencial para impulsar el desarrollo turístico y económico de las regiones. La restauración y puesta en valor de estaciones y vías férreas puede generar empleos y oportunidades económicas para las comunidades locales. Refiriéndonos específicamente a Coihue, la importancia que tenía, y quiero ser preciso con el dato, con la ayuda de estos libros que pertenecieron a mi padre, Coihue queda exactamente en, como ya lo mencioné, en la región del Biobío, y era cabecera de dos ramales, tanto el ramal de Coihue a Nacimiento, que era un ramal que tenía exactamente 7.8 kilómetros, y el ramal de Coihue a Mulchen, es decir, hacia el este, hacia la cordillera, que tenía una extensión de 41.2 kilómetros. Me quiero referir a las estaciones que tenía cada uno de estos ramales, porque no era común que una estación fuese cabecera de dos ramales, por lo tanto había un tráfico ferroviario de importancia, y puedo citar que por el momento en ambos ramales funcionaban trenes mixtos. Ahora, de lo que tengo entendido, lo que me contaba mi papá en la época que él trabajaba en la estación de San Rosendo como inspector de tracción de la tercera zona, el material rodante que se movía con las locomotoras en ese entonces era más que nada vagones bodega, que tenían carga cerrada. De repente una persona contrataba un vagón completo y cargaba ahí lo que estimaba conveniente, ya fuera muebles, madera cerrada. Si ya era un poco más grande, eran vagones planos con trozos de madera, ya fuera elaborada o cepillada o en bruto. También fruta que se movía en vagones bodega para evitar los robos.
era lo que más se veía en esos ramales, pero tampoco eran grandes cargas, excepto la que mencioné de los trozos que iban a la celulosa y que salían convertidos en celulosa hacia los puertos del Gran Concepción. Pero no eran cargas tan voluminosas las que se movían en ambos ramales. Yo diría que el centro de gravedad o el esfuerzo principal estaba centrado en los pasajeros, en producir la conectividad que necesitaba la gente. Otra particularidad que tenía, ya hablando del sistema de señalización con bastón no señalizado, que era el bloque tanto hacia el norte como hacia el sur, la particularidad que tenía es que la señal de aspas que estaba en el centro de la estación de Coihue tenía 4 aspas. Tenía en la parte superior 2 aspas un poco más largas, que eran las que regían la red central sur, tanto hacia el norte como hacia el sur, y 2 aspas más pequeñas que son las que daban la salida hacia los ramales, una hacia el ramal a Nacimiento y la otra hacia el ramal a Pulchen. Solamente para terminar me gustaría agregar un poco información referencial de la estación de Coihue como parte de la red central sur. Y recordemos que la estación por el norte limitaba con la estación Santa Fe y por el sur el bloque estaba limitado por la estación Rihue, hoy inexistente. Esa estación dejó de funcionar y era una estación que se encontraba exactamente en la mitad entre Renaico y Coihue, estaba la estación de Rihue. Uno pasa por ahí y se ven unos corralones y se ve una construcción de cemento abandonada, pero no queda ningún vestigio ni de señales de aspas, ni de desviadores, ni de vías, ni nada. Queda solamente la vía principal. Pero hay un caserío muy pequeño en Rihue. Ese era el bloque, por el sur Rihue, por el norte Santa Fe. Ahora, lo que le da una espectacularidad a Coihue es que en el cabezal norte de Coihue hay una curva bastante elegante de un radio bastante grande y que enfrenta el puente Biobío ferroviario que cruza el río del mismo nombre. Entonces le da como cierta espectacularidad a la llegada a Coihue desde el norte, sobre todo de ese puente sobre el gran río Biobío, y que posteriormente enfrenta una curva para enfilar hacia la estación. Y la estación de Coihue, como lo señalé, parte de la red central sur, se encontraba exactamente en el punto, o se encuentra todavía en el punto kilométrico 538.4. Y eso es lo que puedo agregar en cuanto a esta preciosa estación que menos mal todavía subsiste. Con el paso del tiempo, la estación se convirtió en un punto de encuentro importante para la comunidad local. La gente viajaba de distintas partes de la provincia para llegar a Coihue, y la estación era un lugar de encuentro y despedida. Es importante destacar la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la preservación del patrimonio ferroviario chileno. Juntos podemos trabajar para proteger y poner en valor este importante legado y asegurar que siga siendo una parte viva de la historia y la identidad de Chile. Y tenemos un saludo en el final de este capítulo. ¿Para quién? Karim Flores. Así es, de Puerto Varas. Muchas gracias por apoyarnos en este hermoso proyecto. Y como les digo, muchachos, espero que sigan con nosotros en un próximo capítulo. Visitaremos la estación de Coihue. ¡Chao! ¡Chao!